Los abusos sexuales están penalizados sin importar quién los cometa, pero cuando las violaciones se dan por líderes religiosos, el rechazo se duplica. Hasta la ley establece como un agravante que líderes cuyos seguidores confían plenamente en su rol de guías espirituales se conviertan en violadores. Muchos casos llegan a la justicia donde se convierten en otra prueba de fuego para las víctimas. Esta semana, un año después de tener un pastor evangélico sometido a la justicia, una familia nos cuenta sus traumas. Padre, toma su mente en esta hora. De manera especial en esta hora, toma su mente. La Iglesia Ministerio Profético Dios con Nosotros era pastoreada por Pedro Cuello del Rosario en el sector de Bayona, en Santo Domingo Oeste, de quien hoy día el Ministerio Público tiene un expediente abierto por abuso contra una adolescente. Según se detalla en el expediente, en el año 2019, este pastor estuvo hospedado por alrededor de 2 meses en la casa de la víctima, teniendo a la menor apenas 14 años de edad, momentos que el pastor aprovechó para seducirla y llevarla a un nivel de vulnerabilidad hasta sostener relaciones sexuales con ella. Porque el peso de la culpa es grande. La conciencia te está matando, te está acabando contigo. El 10 de febrero del 2021, alrededor de las 3:45 de la madrugada, cuando la madre se levantó a orar, fue a la habitación de su hija ya con 16 años y no la encontró. Salen en busca de ella, pero no logran dar con su paradero. Cuando la menor llega a la casa ese mismo día en la mañana, luego de incansables intentos para que confesara, se descubre con quién estaba. Se encontraba con Pedro Cuello del Rosario, el pastor. Este supuesto religioso persuadía al adolescente para que se escapara en la madrugada, la recogía en un punto y cometía abusos sexuales contra ella. Y cuando confiesa, digo, ¿y quién fue? ¿Y qué es lo que te pasa? Me dice, no, porque él me tiene bajo amenaza. Él me dice que yo no te puedo decir nunca que yo estaba con él. Digo yo, ¿cómo así? Y me dice, no, porque él tiene ya 2 años diciendo que Dios le habló y que Dios le dijo que yo me iba a casar con él. En marzo del 2021, la Fiscalía de Santo Domingo Oeste impuso 3 meses de prisión preventiva contra el pastor evangélico Pedro Cuello del Rosario, acusado de seducción y relaciones sexuales con una menor desde los 15 años de edad. El Ministerio Público dispuso que cumpliera medida de coerción en la cárcel de La Victoria. Cuando reprendió a Satanás le dijo, porque tú miras las cosas de los hombres. ¿A dónde viven los hombres? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra. Pedro Cuello del Rosario tiene 44 años actualmente. El Ministerio Público lo acusa de violación sexual y agresión sexual en contra de una menor, basados en el Código del Menor y en el Código Penal Dominicano. Pese a que ha pasado más de 1 año de haber puesto la denuncia y que Pedro Cuello del Rosario cumple prisión preventiva, este hombre que decía ser un servidor de Dios tiene a la familia en zozobra, amenaza y persecución. Entonces una persona que aunque está preso, no amenaza, porque hace 2 meses la niña, había un vehículo que estaba siguiendo a la niña. Y yo le dije a ella, ¿cómo te diste cuenta que ese vehículo te estaba siguiendo? Y él me dijo, no mami, cuando yo salí del liceo, ese vehículo iba detrás de mí, donde yo me paraba, el vehículo se paraba. Y el vehículo dejó de seguirme cuando yo llegué a la casa. Desde la misma Fiscalía, Pedro Cuello del Rosario, según esta familia, ha amenazado a la madre de la adolescente, que solo reclama justicia, infundiendo miedo e incrementando la intimidación. Pero tenemos pánico porque él vive amenazando. Incluso la última audiencia que tuvimos, me pasó por el lado y lo que me dijo, yo voy a ver si tú vas a hablar ahora, para que tú hables, porque yo de aquí voy a salir suelto. Acusan a la esposa del religioso, Jacqueline de Los Ángeles Colón, también pastora, de ocultar las perversidades de su marido y quien con su apoyo continúa como que nada ha pasado. Lo apoya. Ella lo apoya completamente, incluso en esa iglesia. No sé por qué esa iglesia no la cerraron, porque esa iglesia, donde para mí tiene un tráfico de niños, porque donde violan 3 niñas en un lugar, donde hay 2 pastores que están de acuerdo, uno está preso y la otra se queda suelta y dando culto.
El 20 de abril, la madre de la víctima tuvo que solicitar una orden de protección y alejamiento contra Jacqueline de Los Ángeles Colón, prohibiéndole acercarse a su hija, casa, trabajo o cualquier lugar que la familia frecuentara, debido a la intimidación que realiza en los últimos meses. Incluso a ella yo tuve que ponerle orden de alejamiento, porque después que pasó el hecho, mandaba a personas a mi casa a averiguar más o menos un ejemplo que yo estaba haciendo, si estaba poniendo querella, si tenía un abogado. Cuando me di cuenta, y ella no salía del residencial, cosa que ella no vive por ahí cerca. No salía del residencial y yo la llegué a ver. Cuando voy a la fiscalía le puse una orden de alejamiento por seguridad a la niña y a mí también, porque en una ocasión la niña me dijo, ella me pasó por el lado y me dijo, hola Samantha. La madre insiste en que el expediente de la Fiscalía se limitó a su caso. Sin embargo, de haber profundizado, se habrían descubierto otras violaciones a niñas también en la misma iglesia. Pero muchas han decidido callar por miedo, por protección a la religiosidad, y otros han dejado que este abuso quede impune para sus hijas, para no exponerlas. Porque yo pido justicia, no tanto por mi hija, sino por la misma hija de él y por la demás niña que también abusó. Aunque no den el paso de poner la querella, yo clamo justicia. Porque por la situación que yo estoy pasando, no quiero ver ninguna madre que la pase, porque no es fácil. No es fácil ni psicológica, de ninguna forma. De acuerdo a la más reciente encuesta del Barómetro de las Américas sobre los renglones de religión que dominan la población dominicana, se evidencia que la religión católica sigue siendo la mayoritaria, con 49.2%. Le sigue la evangélica o pentecostal con 26% y el 18.4% no tiene una religión, aunque dice creer en un ser superior. Los abusos que se perpetran en las paredes de las iglesias por parte de líderes debilitan la fe y ocasionan fuertes confrontaciones. Al que está más alto de los altos. Tenía que subir mucho. Las acciones aberrantes de algunos líderes espirituales desestabilizan la congregación, ya que por medio de su palabra determinan muchas de las costumbres y visiones que tiene la gente de su propia cotidianidad. Es por este motivo que tanto pastores, sacerdotes y otros representantes religiosos adquieren tanta relevancia en la vida de la gente. En cambio, algunos utilizan su poder e influencia para abusar o aprovecharse de los creyentes. Porque ningún pastor va a apoyar esa clase de abuso. ¿Usted me entiende? Estamos todo en general, todo en general. Que se acaben los abusos con los niños, con la gente llamados pastores. Y que las autoridades tengan control, las autoridades también, de cuando un pastor está en una iglesia, saber quién le da cobertura. Porque hay gente que no sabe ni quiénes son y son un tremendo demonio. Han sido muchos los casos que han salido a la luz de pastores que agreden sexualmente a menores de edad, manipulan la fe o enredan la realidad con el fin de lograr sus malas intenciones. Muchos dicen que son deseos del Señor, otros manipulan o amenazan, mientras acaban con la inocencia de sus víctimas. Siguen en el púlpito acaparando almas con sus disfraces. Porque no es un bebedor de romo que hizo eso, ni un vicioso. Fue uno con el nombre de pastor en el altar. ¿Usted me entendió? La figura que tiene que ser intachable fue el que manchó totalmente la comunidad con ese descrédito. Los casos de abusos a menores cometidos en el seno de iglesias han alarmado en los últimos días. La pastora Ruth Candela, como conocen a esta mujer, asume con firmeza el rechazo de quienes se hacen llamar pastores para disfrazar sus perversidades y mantener en oscuro secreto los delitos que deben encarar frente a la justicia. Las estadísticas se quedan por debajo de la realidad, ya que son menos las familias que llegan a denunciar a su agresor, dejando de lado la oportunidad de que se haga justicia y se abra camino para que otros no sean víctimas de abuso. Es que no podemos dejar que gente con nombre de pastores, que no son pastores, estén abusando de niñas y niños y se haciendo los altares, siendo que es de parte del Señor. Aseguran que el religioso no ha hecho más que tomar la palabra de Dios como pretexto para abusar de menores, un mal que azotó la congregación que dirigía y que ocultó durante mucho tiempo a un monstruo. La familia dice estar a espera de que se produzca una condena, confiando en que la justicia obrará y a quien acusan de violador pague por los daños que hizo a su hija.